¿Cómo estás? Dios te bendiga. Nos encontramos nuevamente en esta semana para estudiar la palabra del Señor. Vamos a tener una nueva lección de escuela dominical y la lección se titula Un pueblo cristiano. Vamos a tener primero las referencias bíblicas. Te voy a dar las referencias bíblicas. Tú las puedas leer con calma en casa, con más tiempo. En Romanos 15, versículo 4, 2 Corintios 5, 18 y 19, Efesios capítulo 4, versículos 3 al 6, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15 y Primera de Juan capítulo 2, versículo 6. Estas son las referencias bíblicas para esta lección, Un pueblo cristiano. Ahora, el versículo para memorizar es el siguiente, te lo leo, lo encontramos en 1 de Juan 2:6, 1 de Juan capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Te lo repito, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y el propósito de la lección. Cada lección tiene un propósito y el de esta lección es comprender que tenemos una identidad como pueblo de Dios, como pueblo cristiano. Ese es el propósito, que cada uno de nosotros comprendamos que tenemos una identidad como pueblo cristiano. Muy bien. Vamos a dar unas ideas para introducir esta lección. Y recordemos que cuando Adán y Eva pecaron, se rompió toda relación entre Dios y el hombre. Y también se rompió la relación entre ellos dos, entre Adán y Eva, porque sintieron vergüenza, sintieron miedo, se culparon el uno al otro para justificar su desobediencia. Entonces, a partir de esa ruptura hasta la actualidad, la identidad de cada persona se ha convertido en un gran problema. Y un gran problema porque cada persona busca la identidad de una manera diferente. Busca su identidad, puede ser en cosas como el estatus, el dinero, las apariencias, las marcas, los grupos. En muchas cosas tratamos de buscar nuestra identidad. Ahora, el problema del pecado y la búsqueda de identidad tienen solución. Claro que sí, mi hermano, mi amigo. El problema del pecado y la búsqueda de identidad tiene solución. ¿Y cuál es la solución? Venir a Cristo, venir a Jesús. Cuando llegamos a Jesús, allí está entonces la solución. Cuando conocemos a Jesús y le recibimos como el Señor de nuestras vidas, allí comenzamos a vivir una nueva relación, a vivir con Él, a vivir en relación íntima con Dios, con Jesús. Entonces comenzamos a tener identidad, porque esta relación con Jesús, esta relación íntima, esta relación personal con Jesús, implica permanencia con Él. Y finalmente, nuestra identidad queda definida por Jesús y nos hará andar como Él anduvo. Nuestra identidad la encontramos con Dios, con Jesús. Cuando permanecemos en Jesús, Él nos ayuda a encontrar nuestra identidad y andar como Él anduvo. Vamos a ver ahora los puntos que vamos a desarrollar en esta lección. El primer punto que vamos a desarrollar es que somos un pueblo que conoce a Dios. O el pueblo cristiano es un pueblo que conoce a Dios. Y la primera decisión que tenemos que tomar nosotros para buscar esa identidad con Dios es conocer a Jesús. Ahora, cuando hablamos de conocer, en la Biblia vamos a encontrar algo diferente. No es el conocer por conocer. En la Biblia el conocer tiene que ver con la permanencia, con el mantener una relación. Ahora, esta palabra conocer la vamos a encontrar en el Nuevo Testamento en dos palabras. Una
es gnosis. Y gnosis es un conocimiento intelectual, no necesaria un conocimiento con experiencia. Gnosis, eso es conocimiento, gnosis. Por eso decimos cognitivo. Ahora decimos cognitivo cuando decimos hablamos de la enseñanza, el adiestramiento o el aprendizaje cognitivo. Eso es gnosis. Es un conocimiento meramente intelectual. No tiene que ver con una experiencia. Pero también encontramos en el Nuevo Testamento otra palabra, ginosko. Ginosko es un conocimiento relacional. Se vive una experiencia y queda un conocimiento. Repito, ginosko es un conocimiento relacional. Se vive una experiencia y queda un conocimiento. Entonces existe una gran diferencia en conocer algo, por ejemplo, conocer a una celebridad en las redes sociales. Es muy diferente a conocer a tu mejor amigo o a tu pareja por la convivencia. Vemos un artista, un actor, un futbolista, un deportista, un atleta en la televisión. Lo miramos, vemos sus facciones, sabemos cómo es. Y si lo vemos en la calle lo podemos reconocer. Pero no hay una relación como con nuestro mejor amigo o con nuestro esposo o nuestra esposa. ¿Ok? Entonces, es un conocimiento relacional, se vive una experiencia y queda un conocimiento. Ahora, lo que Jesús quiere es que tengamos una relación personal con Él, donde lo veamos a cada instante. Jesús quiere que lo veamos a cada instante, que permanezcamos en esa relación con Él permanente, que lo contemplemos, que lo escuchemos. Cuando nos relacionamos con Jesús de esta manera, entonces vamos a ver en realidad quién es Jesús, cómo es Él y cómo está escrito en la palabra de Dios acerca de Jesús. Al acercarnos a la palabra de Dios vamos a conocer a Jesús. Vamos a tener esa relación íntima con Él y lo vamos a conocer, lo vamos a escuchar, lo vamos a contemplar, vamos a hablar con Él. Entonces la convivencia y la relación personal entre el discípulo Juan y Jesús es un buen ejemplo para este tipo de relación ginosko, la relación con experiencia y conocimiento. Juan, el discípulo amado, como se le conoce en la Biblia, estuvo muy cerca de Jesús todo el tiempo. Incluso se dice que se recostaba en el pecho de Jesús, porque era muy cercano a él. Entonces, Juan aprendió a escuchar a Jesús, aprendió a andar con Él, aprendió a hablar con Él, comprendió el amor de Jesús, comprendió su carácter, comprendió su integridad, su justicia y su misericordia. Todo esto lo entendió el apóstol Juan por la cercanía con Él. Encontró identidad al estar con Jesús y aprendió a caminar, a andar como Jesús. El segundo punto en esta lección, un pueblo cristiano, es que el pueblo cristiano es un pueblo que permanece en Jesús. Los cristianos permanecen en Jesús. Y el discípulo Juan, nuevamente mencionando al discípulo amado Juan, nos enseñó el fundamento de permanecer en Dios. El discípulo Juan nos enseñó el fundamento de permanecer en Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 2 al 7 y el 10, allí encontramos la parábola de la vid. Y dice que las ramas, los pámpanos, dice en la versión Reina Valera, que los pámpanos están unidos a las ramas, a la vid, y por eso llevan frutos, pero que separados del tronco de la rama no podemos hacer nada. Entonces Juan, usando esa metáfora de la vid y las ramas, nos explicó que cuando conocemos a Jesús debemos permanecer en Él. Aquí entonces la pregunta, ¿cómo podemos
permanecer en Dios. Recordemos que la parábola dice que si las ramas son cortadas del pámpano, si las ramas son cortadas del tronco, dice, ya no sirven para nada, ya no llevan fruto, dice, son tiradas y después se van a quemar. Pero si permanecen en el tronco, van a dar frutos. Ahora, ¿cómo podemos permanecer en Dios? De acuerdo a esta parábola que encontramos en el Evangelio de Juan. Juan vio físicamente y estuvo con Jesús por 3 años. Ya lo mencionamos. Caminó con él, anduvo con él, habló con él, lo escuchó, lo contempló. Aprendió a andar como Jesús. Pero nosotros no vimos a Jesús físicamente. No lo hemos visto, ni tuvimos esa experiencia que tuvo Juan y los demás discípulos y otras personas. Pero tenemos hoy día nosotros la palabra de Dios y tenemos la oración. Tenemos la palabra de Dios y tenemos la oración para permanecer en nuestra identidad como cristianos. Entonces, quiero aclararte aquí que no es solo orar o leer, estudiar la Biblia. Se trata de una relación de intimidad, donde Jesús nos habla y nosotros escuchamos. Es una relación de intimidad. Jesús habla, nosotros escuchamos. Preguntamos y Él nos responde. Repito, ahora con la oración y la palabra de Dios, nosotros podemos permanecer en nuestra identidad como cristianos, manteniendo esa relación con Jesús, esa relación íntima donde lo escuchamos y cuando Él nos habla, donde le preguntamos y Él nos responde. En otras palabras, leemos la palabra y oramos, o sea, hablamos con Él. Oramos, hablamos con Él y leemos la palabra. Hablamos y escuchamos y hablamos. Y a través de esta relación, entonces, vamos a conocer a Cristo y vamos a permanecer en Él. Cuando somos parte de un grupo cualquiera, aprendemos a compartir de todo. Aprendemos a conocer los gustos, a compartir los gustos, palabras, chistes, bromas, intenciones, el vocabulario y muchas cosas más. Entonces, nuestra identidad va a estar moldeada por la influencia. Si este grupo habla cosas indecentes, muy pronto estaremos nosotros hablando indecentemente también. Ahora, si este es un grupo diferente, un grupo de cristianos, un grupo de la iglesia, por ejemplo, pronto estaremos diciendo amén cuando queremos afirmar algo que alguien dice. O vamos a decir hermano o hermana cuando nos cruzamos con las personas, porque estamos siendo influenciados. Entonces allí encontramos la identidad. Si estamos con Jesús, vamos a aprender nuestra identidad con Jesús. Nuestra identidad va a ser afectada por nuestras relaciones interpersonales. Repito, nuestra identidad va a ser influenciada por nuestras relaciones interpersonales. Depende con quién nos relacionemos, con quién tengamos esa intimidad, ya sean personas o grupos, esas personas o esos grupos van a influenciar nuestra vida, nuestra forma de ser. Ahora, si nos acercamos a Dios, si tenemos intimidad con Dios, con Jesús, entonces nuestra identidad como cristiano va a ser andar como Jesús anduvo. Entonces, mis hermanos y mis amigos, si nos relacionamos constantemente con Jesús, vamos a parecernos cada vez más a Él y nuestra identidad será moldeada por Él. Si nos conectamos con Jesús, si tenemos esa vida íntima con Jesús, esa relación íntima, personal con Jesús, a medida que pasa el tiempo, nos vamos a parecer más a Jesús
Dice Juan capítulo 15, verso 10, para ver esto de que nuestra identidad será moldeada por Jesús si tenemos esa relación íntima con Él. Y dice este versículo: si guardas mis mandamientos, permanecerás en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si permanecemos en Jesús como Jesús permaneció en su Padre, entonces nuestra identidad está con Él, vamos a aprender de Él, y allí está la identidad de nosotros como cristianos. Andar como Jesús anduvo. ¿Y qué significa permanecer? Permanecer significa obedecer. Pero para obedecer necesitamos dos elementos. Permanecer no es más que obedecer. Y para esto nos dice esta lección y nos dice la palabra que necesitamos dos elementos. Primero, conocer los mandamientos. Esto es leer la palabra de Dios. Y el segundo elemento, vivir conforme a esos mandamientos. De modo que cuando decimos que creemos en Jesús, básicamente estamos diciendo: yo estoy dispuesto a vivir conforme a lo que Él dice. Entonces, eso es permanecer. Permanecer significa obedecer. Conozco los mandamientos porque leo la palabra de Dios. Vivo conforme a esos mandamientos. Entonces puedo decir: yo estoy dispuesto a vivir conforme a lo que Dios dice, a lo que Jesús me dice. Y ahí está la identidad como cristianos. Conocemos a Dios a través de su palabra y vivimos esos mandamientos en nuestra vida diaria, en nuestro diario vivir, como un estilo de vida. En tercer lugar, vamos a ver que un pueblo cristiano es un pueblo que anda como Jesús anduvo. Ya lo venimos repitiendo, lo he repetido desde la introducción, que el pueblo cristiano anda como Jesús anduvo. Ahora ya sabemos que conocer a Jesús significa tener una relación personal con Él, como la tenemos con nuestro hermano, con nuestro amigo, con nuestra esposa, con nuestro esposo. Pero necesitamos cultivar esa relación. ¿Y cómo la cultivamos? Nuevamente, a través de la lectura de la palabra de Dios, de la Biblia y de la oración. Hablar con Dios. Eso es oración, hablar con Dios. Pero cuidado, mi hermano y mi amigo. Una persona puede conocer mucho la Biblia, tener mucho conocimiento, ser un erudito en la palabra de Dios, pero tratar mal al prójimo. Y eso no es vivir como Jesús vivió, eso no es andar como Jesús anduvo. O puede ser también que sufra de orgullo espiritual. Yo soy el mejor, yo soy más santo, yo tengo una aureola sobre mi cabeza, nadie sabe más que yo sí sé orar, yo sí sé cantar, yo sí sé adorar a Dios, mírenme porque yo sí sé. No, eso es un orgullo espiritual. Pero andar como Jesús significa amar como Él ama, hablar como Él habla y tratar a los demás de la misma forma que Él nos trata a nosotros. Eso es lo que significa entonces andar como Jesús. No ser orgullosos espirituales, ni conocer mucho de Biblia y tratar mal a los demás, sino que para encontrar nuestra identidad como cristianos, tenemos que andar como Jesús anduvo. Y esto lo vemos entonces que amamos como Él ama, hablamos como Él habla y tratamos a los demás de la forma que Jesús nos trata a nosotros, con amor y con misericordia. En todo lo que hagamos debemos poner en práctica el amor de Dios. En todo lo que hagamos. Todo, ¿qué es todo, mis hermanos y amigos? Todo es todo. En todo lo que hagamos tenemos que poner en práctica el amor de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12 dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Repito este versículo muy importante y debemos marcarlo en la Biblia y aprendérnoslo de memoria. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 12 dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, andamos como Jesús anduvo,
cuando hacemos lo que Él hizo. Andamos como Jesús anduvo cuando hacemos lo que Él hizo y lo que Él hace por nosotros. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Tuvo compasión por los necesitados, los alimentó, los sanó, los amó, los perdonó. Y podemos encontrar esto en la palabra, en Mateo capítulo 25, ahí leemos. Y hemos hecho referencia a este pasaje en lecciones anteriores. Cuando Jesús dice, en cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, en cuanto visitaste a uno de estos en la cárcel, cuando visitaste a este que estaba enfermo, cuando vestiste al desnudo, cuando le diste de comer al hambriento. Entonces Jesús hizo esto, tuvo compasión por los necesitados, los alimentó, los sanó, los amó y los perdonó. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, porque el perdón es una característica de ser como Jesús y andar como Él anduvo. El perdón, que es muy difícil, perdonar no es nada fácil, pero es una decisión. Perdonar, igual que amar, no es un sentimiento, es una decisión. Y cuando vamos a perdonar, tenemos que decidir perdonar porque Jesús perdonó. Y así andamos como Él anduvo. Jesús trató a todos con amor y misericordia. A todos. Inclusive a los que le trataban mal. ¿Recuerdan en la cruz? Cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Desde allí todavía, desde la cruz, sufriendo la muerte cruel, Él estaba pidiendo por nosotros. Pidiendo misericordia por nosotros, perdonándonos, amándonos y teniéndonos misericordia. Y esa es la actitud que nosotros como cristianos, como pueblo cristiano, tenemos que seguir y tomar día a día como un estilo de vida. Concluyamos esta lección de la siguiente manera. Nuestra identidad entonces radica en que somos hijos de Dios. Esa es nuestra identidad como pueblo cristiano, de que somos hijos de Dios, por lo cual le pertenecemos a Él. Dependemos de nuestro Padre Dios y estamos en continuo aprendizaje de su Hijo Jesucristo. Así que mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, nuestro carácter debe ser como el carácter de Cristo. Debemos vivir en humildad y leer los evangelios, leer la palabra de Dios para ver cómo Jesús trató y sigue tratando a las personas con amor y con misericordia. Ahora yo te digo a ti, mi hermano y mi hermana, mi amigo, mi amiga, piensa cómo tratas a los demás, a tu pareja, a tus hijos, a tus hermanos, a tus padres, a tus compañeros de trabajo, etc. Y ten presente que el amor es la característica distintiva de un creyente. El amor es una característica distintiva de un creyente en Jesús. Una característica distintiva del pueblo cristiano, del pueblo de Dios. Mira lo que dice Proverbios capítulo 10, versículo 12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Te lo repito. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Mi hermano, te dejo una tarea. Te dejo 3 preguntas para reflexionar después de estudiar esta lección. Número 1. ¿Qué haces cuando alguien tiene necesidad? 2. ¿Qué actitud tomas cuando alguien te falla? 3. ¿Cómo tratas a la gente cuando tu día no va bien? Repito estas 3 preguntas para que reflexiones. Número 1, ¿qué haces cuando alguien tiene necesidad alrededor tuyo? Número 2, ¿qué actitud tomas cuando alguien te falla? Y número 3, ¿cómo tratas a la gente cuando tu día no va bien? Que el Señor te bendiga y vamos a orar para terminar esta lección. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y fiel. Te bendecimos por tu gran amor y por tu misericordia para cada uno de nosotros. Ayúdanos, oh Dios, a ser un pueblo cristiano con esa identidad
que encontramos en Jesús, que encontramos en Dios, para vivir como hijos tuyos y para andar como Jesús anduvo, amando a los demás con amor y misericordia, perdonando a los demás cuando nos ofenden. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y fiel. Y ayúdanos a pedir perdón cuando necesitamos hacerlo también. En el nombre de Jesús te damos la honra, la gloria y la alabanza. Amén y amén.